Y amén. ¿Cómo se llama la serie, iglesia, que estamos viendo? No, ya la acabamos, ya la acabamos. El domingo pasado fue el último mensaje que se dio de la familia. Y como veníamos comentando, ¿verdad? Fue una serie de mucha bendición. Fue una serie que inundó nuestros corazones de palabra, de conocimiento y también de cosas por hacer, ¿verdad? Y pues bueno, yo le agradezco mucho a Dios por la palabra que ha dado aquí en la congregación domingo tras domingo, día tras día. Y pues esta nueva serie, iglesia, que vamos a ver, si me ayudas con la presentación, la primera, Maffer, por favor. Esta serie que vamos a ver se trata de la Navidad. Porque se viene, iglesia, una de las épocas que para mi gusto es de las mejores del año, además de mi cumpleaños. Es una época en la cual nosotros podemos pasar tiempo con la familia, que podemos ver a aquellas personas que tanto amamos pero que se encuentran lejos, que podemos tal vez pues actualizarnos con ellos, porque pues bueno, en estas épocas lo que sucede normalmente es que pues las personas intentamos, ¿no? Por todos los medios posibles, pues juntarnos, ¿no? Pues ya termina el año y tal vez no nos hemos visto, pero pues bueno, aquí nos actualizamos, nos ponemos al corriente, cómo te ha ido, qué has hecho, ¿no? ¿Qué cuenta tu vida? Y son momentos y son recuerdos que se crean en nuestro corazón de manera preciosa. ¿Quién de aquí no se acuerda cuando era niño e iba a la casa de la abuelita, ¿no? Y veía a los primos y jugaba y hacía. Y son momentos que se quedan bien grabados en nuestro corazón. Yo me acuerdo que yo tengo dos primos de parte de mi papá y me acuerdo que acampábamos en la sala de la casa de mi abuelita porque nosotros veíamos una casota. Entonces poníamos ahí una casa de campaña, ¿no? Y según nos dormíamos y nos desvelábamos, ¿no? Bien rudos adentro de la casa, en la sala, ¿no? Y aventábamos una pelota a la cortina y me acuerdo mucho que como la cortina era larga y como que hacía curva en el piso, pues la aventábamos y regresaba, ¿no? Y aventábamos la pelota y nos la regresaba y le decíamos, gracias Frankie Livator. No sé por qué nos inventamos esa palabra, pero son recuerdos muy precisos que tenemos, ¿no? También en casa de mi mamá me acuerdo mucho cómo pues estábamos con mis primas, ¿no? Y pues son recuerdos muy gratos. Pero también una de las cosas que hacemos mucho en estas épocas, iglesia, es dar regalos. ¿Por qué nos gusta dar regalos en esta época? Pues bueno, porque así demostramos, ¿no? A las personas que amamos, pues que los seguimos amando, demostramos que nos siguen importando, demostramos que se encuentran presentes en nuestra vida, presentes de que están ellos adentro de nuestro corazón. Y por eso damos presentes, ¿no? Y no me dejarán mentir, pero justamente en estas épocas, o sea, de diciembre para Navidad, siempre estamos cazando regalos, ¿a poco no? ¿No les pasa que de repente, ay, no he comprado el regalo de tal, ay, tengo que... Y entonces vas a las tiendas y ¿qué estará en oferta? A ver, vamos a ver. Y si te pasa como algunos que conozco que tienen familias grandes, es, híjole, es que va a ser un montón de lana. Pues entonces voy a regalar una plumita y aquí, ¿no? Intentas por lo menos dar el detalle, ¿no? Que no pase desapercibido. Y eso es algo precioso. Siguiente diapositiva, por favor. Tú sabes, bueno, siguiente. ¿Tú sabes cuáles son los regalos más populares en México? El 65%, por ahí del 2013, una cosa así, en un estudio que me encontré por ahí en internet, el 65% de las personas regalan ropa y zapatos. Si eres niño, dices, ay, qué aburrido, yo para qué quiero zapatos, la tía me regaló calcetines, pero si eres adulto dices, ay, gracias a Dios, ya me faltaban, ya respiraba yo por el dedo gordo del pie. Y el otro 20%, pues bueno, el detallito, ¿no? Pues te regalo un vinito, licor, un detallito por ahí. El otro, si hacen las cuentas, el otro porcentaje no lo encontré, entonces supongamos que no regala nada. Pero aquí viene la palabra, o bueno, lo que Dios me quiso revelar cuando estaba yo preparando la prédica, porque entonces a mí me llegó la pregunta, o bueno, Dios también me hizo la pregunta a mí de, eso es lo que regala la gente normalmente.
zapatos, regalitos, si eres niño, juguetes, una Nintendo, ¿no? Lo que sea. Tú como hijo de Dios, iglesia, como creyente, como seguidor de Cristo, ¿qué es lo que puedes dar esta Navidad? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué regalo puedes dar tú en esta Navidad? Y ese va a ser el título de la prédica de este día. ¿Qué es lo que nosotros podemos regalar esta Navidad a las personas que amamos, a las personas que nos rodean? Dejando de lado un poquito la parte material, porque en muchas ocasiones, bueno, nosotros pensamos que el regalo solamente es material, pero ya platicamos que muchas veces se quedan esos regalos grabados en nuestro corazón, que son recuerdos, que son anécdotas, que son historias. ¿Qué es lo que tú y yo podemos dar de regalo esta Navidad? ¿De qué manera podemos nosotros bendecir a los que nos rodean e impactar sus vidas? Y te voy a ser bien honesto, cuando yo estaba, pues por preparar la prédica, yo le decía a mi papá, lo bueno es que el mensaje está sencillo, es un tema fácil. Pero en cuanto me puse en la computadora a escribir, normalmente pues empiezo, ¿no? Escribo, ¿no? Y entonces ya Dios hace fluir las ideas, ¿no? Y empiezo. Y hoy empecé y siempre pongo hasta arriba oración, ¿no? Para empezar con una oración. Pongo oración, ahora sí Dios. ¿Y qué voy a decir? A ver, Señor, dame palabra, por favor, ¿qué voy a... Y todo lo que yo encontraba en algún artículo, tal vez en la investigación que hacía, en algunos versículos de la palabra, aunque sí impactaban mi vida, Dios me decía, eso no es lo que yo quiero decirle a la congregación este domingo. Entonces para mí fue un poco complicado poder entrar en justamente lo que quería decirnos el Señor. Y al final el Señor me dijo, es que yo no quiero que hables tanto acerca del regalo. Quiero que hables acerca de lo que está detrás de ese regalo, en el dar. Quiero que hables acerca de ese, como ya veíamos en la serie de los dones, ese don de dar. ¿Qué es lo que a nosotros nos debería de impactar con ese pequeño verbo de 3 palabras? Acompáñame por favor, iglesia, vamos a ver un poquito de Biblia esta mañana. Voy a ver 2 versículos simultáneos, entonces como ya lo hemos hecho en otros domingos, de este lado vamos a ver un versículo y de este lado vamos a ver otro, ¿ok? De este lado de acá, por favor acompáñenme a Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Y de este lado de acá, Mateo 6, del 25 al 33. Cuando ya lo tengas, hazle digo que son bien veloces. Estamos buenos para la esgrima bíblica. Filipenses 4:19, ¿ya lo tienen acá? ¿Me ayudas, Chivis? Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesite conforme a las gloriosas riquezas de Cristo. ¿Cuál es la cualidad que dice Filipenses de Dios cuál es la cualidad que Filipenses nos dice acerca de Dios? Que Él es un Dios proveedor. De este lado en Mateo, ¿quién ya lo tiene? Carlita, es un poquito más largo, pero dime. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, y por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Quién de vosotros podrá, por muchos que se afanen, añadir a esta ternura un poco? Por el vestido, ¿qué os afanéis? Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni viven. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis diciendo, ¿qué comeremos y qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas
mí este versículo, bueno, este conjunto, estos pasajes me llaman poderosamente la atención porque yo cuando era pequeño, yo viajábamos mucho porque salíamos al campo, mi papá y yo, porque pues, su hobby era tener aves de presa. Entonces, viajábamos bastante y veíamos cuando íbamos en la carretera, pues las montañas, veíamos toda la parte del campo, ¿no? Y era poderosamente, llamaba mi atención porque todo el campo era verde, las montañas eran verdes, los árboles pues, se veían rebosantes, no pareciera que les faltara algo, ¿no? Y yo decía, bueno, pues debe de haber alguien que se dedique, ¿no? A regar todo eso, debe de haber alguien que pues cuide de esos árboles. Y luego me acuerdo que yo agarraba tal vez alguna plantita del campo, ¿no? Me la llevaba a mi casa y ya se marchitaba toda, ¿no? Y después el Señor me mostró estos versículos y yo decía, bueno, es que el Señor es quien lo hace, ¿no? Y ya hemos hablado en algunas ocasiones aquí en el púlpito de cómo es que Él pues cuida de las aves, les da alimento, les da todo lo necesario para poder vivir. Y si lo hace con ellos, ¿qué no hace con nosotros, iglesia? ¿Por qué nosotros estamos tan enfrascados en querer, pues tal vez estar buscando y tratando y consiguiendo cuando pues muchas veces no nos damos cuenta que Dios es un Dios proveedor y es un Dios dador? Él siempre va a estar proveyendo, Él siempre va a estar dando lo que nosotros necesitemos para poder, pues, sobrevivir, ¿no? Y esto para mí es poderoso porque entonces Él cuenta con un atributo muy fuerte de generosidad hacia nosotros. Él es muy generoso y muchas veces no nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Muchas veces nosotros damos por hecho que vamos a levantarnos, vamos a respirar, vamos a caminar, vamos a trabajar, pero todo eso lo hacemos por mera misericordia, por mera generosidad de Él, y muchas veces lo pasamos por alto. Acompáñame, por favor, vamos a ver algunas de las cosas que Él nos da como dador y como proveedor. Acompáñame, por favor, a Juan 10:10. Libro de Juan 10:10. Dice, cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. ¿Qué es lo de las cosas que Dios nos da? Nos da vida. ¿Ok? Entonces eso anótalo como punto a favor de Dios, ¿no? Te da vida. ¿Qué otra cosa nos da Dios? Acompáñame a Santiago 1:5. Santiago 1:5. Dice, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídesela. Eso quiere decir que entonces Dios nos da sabiduría, nos da vida y nos da sabiduría. ¿Qué otra cosa nos da? Acompáñame ahora a Salmos 103, Salmos 103, versículo 8. Dice, mi Dios es muy tierno y bondadoso, no se enoja fácilmente y Él es muy grande su amor. Entonces Dios, además de darnos vida, además de darnos sabiduría, también nos da amor. También nos da amor. Y por último, acompáñame a Hebreos 10:14. Hebreos 10:14. Porque con un solo sacrificio, Jesucristo hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. Él, además de darnos vida, además de darnos amor, además de darnos sabiduría, nos dio el poder, iglesia, de ser llamados sus hijos. El poder
de pertenecer a su reino y de ser coherederos junto con Cristo. Y tal vez tú podrías decir, bueno, es que esa parte pues muchas veces es difícil de entender. Y nosotros nos encontramos en este proceso, iglesia, en el cual, ¿se acuerdan que platicamos hace ya rato de que cuando nos convertimos existen dos procesos, la justificación y la santificación? Y hemos estado hablando durante estas últimas series mucho acerca de la santificación, que nosotros tenemos que llegar a la altura de ¿qué? A la altura del varón perfecto. Y recuerdo muy bien que tanto Javiercito como mi papá decíamos, ¿qué significa llegar a la altura del varón perfecto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que demostrar para poder decir que llegamos a la altura del varón perfecto? Tenemos que revelar en nuestras vidas el carácter de Cristo, tenemos que imitar a Cristo, ¿verdad? Entonces lo que nosotros tenemos que estar haciendo día con día, de manera consciente, es imitar a nuestro Señor y convertirnos en pequeños Cristos. ¿Se acuerdan que decíamos que tenemos que ser cristitos, verdad? A medida que nos vamos acercando a Dios, comprendemos su carácter y estamos llamados a ser cada vez más como Él. Ahora, nosotros veíamos que nuestro Dios es un Dios dador y proveedor. Y si nuestra meta es ser cada vez más como Él, entonces nosotros, ¿en qué nos tenemos que convertir? Nos tenemos que convertir en dadores y proveedores. ¿Ok? Ahora, ¿de qué nos tenemos que convertir en dadores y proveedores? En la familia ya está claro, ya lo vimos. ¿Y a las personas que están alrededor de nosotros? Tenemos que proveerles o darles la oportunidad de tener vida espiritual. Tenemos que proveerles y darles de todo nuestro amor. Y tenemos que compartirles, porque nosotros tal vez no podemos proveerles, pero sí tenemos que compartirles de ese poder que Cristo nos ha dado. Muchas veces, la siguiente diapositiva, por favor. Acompáñame, por favor, a 1 Reyes 17:8. Porque muchas veces nosotros, aquí en el púlpito o en diferentes, no sé, congresos, también en diferentes lugares donde se habla de bendición, de la palabra de Dios, pues muchas veces decimos, es que tienes que dar, y es muy sencillo decir que hay que dar, ¿verdad? ¿Cuántas veces no has visto a niños que pelean por un juguete? ¿Y qué les dices? No, tú tienes que aprender a compartir, tienes que aprender a dar de lo que tú tienes. ¿Verdad que le dices eso a tus hijos? ¿A tus sobrinos, a tus nietos, a lo que tengas? Primera de Reyes 17:8. No lo he buscado, voy rápidamente. Primera de Reyes 17:8. Vamos a ver toda esta historia, ¿no? De la viuda que le da comida a Elías. Porque me gustaría ponernos un poquito en sus zapatos esta mañana. En muchas ocasiones, pues leemos la Biblia de rápido, ¿no? Y sí, ya comieron, sale. Pero vamos a meternos un poquito en la cabeza de esta viuda. Versículo número 8 dice, entonces Dios le dijo a Elías, ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir ahí. Yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Elías se levantó y se fue. Cuando llegó a Sarepta, vio a una viuda que estaba juntando leña. Entonces la llamó y le dijo, por favor, tráeme un poco de agua en un vaso. Para empezar, no le dijo ni buenos días, ni buenas tardes, ¿no? Nada. Regálame un vaso con agua. ¿Cómo te sentirías tú si te encuentras en una ciudad, la que sea? Imagínate que es un pueblo pequeño y de repente llega alguien que nadie conoce y lo único que te dice es regálame agua. ¿Cómo te sentirías? ¿Sería
fácil darle agua en ese momento? Sí, que yo con mi botellita ¿por qué te voy a tener que dar de mi agua? Yo por lo menos pensaría eso. Sigamos. Cuando la viuda se volvió a traérselo, él le dijo, porque lo hizo. Mi agua. Bueno, pues te voy a dar de mi agua. Entonces, cuando se le iba a dar, Elías le dice, tráeme también un poco de pan, ¿no? ¿De dónde voy a sacar el pan ahorita? ¿O a la tienda? Porque te digo, muchas veces leemos y, si le dijo y hizo y esto y acá. Vamos a pensar un poquito como ella. ¿Qué le dijo la mujer? Te lo juro por Dios que no tengo pan. Solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mí y para mi hijo. Después de comer probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. Todavía, de que era un extraño que le estaba pidiendo agua y pan. Además, ella no tenía más comida que poderle dar. ¿Cuántas veces no te encuentras en esa situación en la que no tienes para dar, pero Dios te pide que des? No hablo nada más de la parte económica, sino hablo de muchas otras cosas. Pero en muchas ocasiones Dios te dice, tienes que darle a esta persona algo. Y tú dices, pero Señor, es que pues es lo único que tengo. Si yo se lo doy, pues me voy a quedar sin nada. Lo mismo le estaba pasando a esta viuda. Ella, si le daba de la harina que tenía, pues iba a quedar sin alimento para ella y para su hijo. Y el plan de ella era comer y morirse. Ya no tenían más. Un gran plan. ¿Qué le contestó entonces Elías? Le dijo, no tengas miedo, ve y haz lo que has dicho. Pero primero, cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Después prepara pan para ti y para tu hijo. Pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra, ni el aceite que tienes en la botella, hasta que Él haga llover otra vez. ¿Te fijas la promesa tan poderosa que ahí Dios le está diciendo a la viuda a través de Elías? ¿Lo tenías planeado así? Perfecto. Pero primero haz lo que Dios ya te había pedido, porque recordemos que a la viuda Dios ya le había dicho que tenía que alimentar a alguien, ¿se acuerdan? Primero haz lo que Dios te ha dicho que hagas y después verás cómo su bendición abunda y sobreabunda en tu vida. ¿Cuántas veces nosotros, iglesia, no hacemos lo que estos niños? Porque en la naturaleza de nosotros como seres humanos no está el dar. En nuestra naturaleza está el ser egoístas y está el ser egocéntricos. Yo primero, todo para mí. Porque en México el que no tranza, no avanza. Entonces, todo para acá primero, avanzo yo, y ya después que los demás si me quieren seguir, pues que me sigan. A menudo dar es muy difícil. ¿Y sabes por qué somos tan renuentes a dar? Porque tenemos miedo. Tenemos miedo de justamente lo que platicábamos hace un momento, de dar y quedarnos sin nada, de quedarnos vacíos. Ese es el motor por el cual nosotros no damos tiempo, no damos dinero, no damos comidas, no damos nada, no damos amor, porque pensamos que si lo damos, nosotros nos quedaremos vacíos. Pero cuando confiamos en Dios, el dar se convierte en una tarea mucho más sencilla. Siguiente diapositiva, por favor. Acompáñame a Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. Fíjate lo que dice aquí, dice, pon toda tu confianza en Dios.
pon poquita confianza, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes, no en lo mucho que haces, no en lo mucho que tienes, no en lo mucho que nada. Confía plenamente en Dios. Versículo número 6 dice, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Cuando vemos que Dios, más bien, cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en Dios y hacemos lo que Él nos pide, en este caso dar lo que aparentemente no tenemos, vamos a ver cómo Él obra de manera poderosa en nuestra vida. Y entonces por eso hace un rato yo decía que cuando nosotros damos, o cuando confiamos en Dios, el dar se convierte en una tarea más sencilla, porque cuando vemos que Dios nos cuida constantemente, nuestra fe se ve aumentada en Él. Cuando tú estás en una situación que no ves la salida y sales, ¿qué pasa cuando te das cuenta que Dios obró en tu vida? Pues te da confianza. Y entonces llegas a otra situación y pasa lo mismo, y llegas a otra situación y pasa lo mismo, y pasa lo mismo, y pasa lo mismo, y pasa lo mismo. ¿Cómo te sientes después cuando llega una situación que tú dices, ay no, sí la veo bien difícil? Pues al final ya te encuentras confiado. ¿Por qué? Porque sabes que Dios está atrás de ti y que te va a respaldar. De la misma manera pasa con el dar. Cuando el Señor te dice que des y tú no tienes, pero le haces caso y das y Él te da el doble, ¿cómo te sientes tú a la siguiente vez? Les voy a platicar un testimonio muy fuerte que me pasó a mí. Yo me acuerdo una vez, hace muchos años, Ramoncito una vez platicó con nosotros acerca de un mensaje, ¿no? que era acerca del diezmo y varias cosas así. Y pues bueno, se me quedó muy grabado el mensaje y pasaron, no sé, tal vez unos años. Y en ese mensaje Ramón nos decía que muchas veces el Señor te pide todo lo que tú tienes y que tú tenías la decisión de hacer caso o no de hacer caso. Les digo, pasaron los años y a la hora de que llega el tiempo de dar el diezmo, yo sentí muy fuerte en el corazón el dar todo lo que tienes en la cartera. Yo estaba en mi primer trabajo, me acuerdo. Y yo decía, no, Señor, es que pues, si lo doy todo, pues ahora sí que pues no voy a tener para la gasolina porque trabajaba hasta Celaya. No voy a tener para las comidas, no voy a tener para esto, no voy a tener para el otro. Todo lo que tengas en la cartera necesito que lo des. Curiosamente, esa semana yo había sacado toda mi nómina en efectivo para tenerla, ¿no? Entonces, pues adivinen cuánto dinero se me fue esa semana. Todo el dinero de mi semana. No les miento, iglesia, y se miento, híjole, de verdad esto no es mentira. En cuanto yo di el diezmo, ¿no? Que en esa ocasión fue toda mi semana, pues bueno, sí me quedé preocupado. 1 o 2 horas después, me llega una notificación al teléfono. La misma cantidad de dinero que yo había dado, la tenía ahora en mi cuenta. Completamente, no me faltaba ni un centavo. Entonces yo me acerqué con Ramón y le dije, oye Ramón, y aparte era un concepto que yo no conocía, nadie me debía dinero, nada. Decía, oye Ramón, pues pasó esto, esto y esto y ahora tengo pues, dinero en mi cuenta. Para que veas los milagros de Dios, ¿no? Ese momento en el cual el Señor me pidió dar y yo no quería dar, pero bueno, al final obedecí, ¿no? Y me doy cuenta que entonces Dios respalda. Y entonces la siguiente vez que el Señor me pida dar toda mi semana, ¿cómo voy a dar mi semana? Pues de manera más confiada, porque sé que Él respalda. Ese es el sentimiento que Dios quiere que aprendamos a tener en nuestra vida día tras día. Ver a Dios trabajar es emocionante y eso refuerza nuestra creencia en Él. Pero si siempre estamos tratando de cuidarnos, entonces nos perdemos la bendición de ver cómo Dios nos bendice. Porque Él está pues trabajando para cuidarte, para bendecirte, para hacer esto, pero si tú no lo dejas actuar, entonces Él va a decir, pues tú puedes.
no me necesitas. Hasta el momento en el que tú sueltas y haces su voluntad, entonces Él dice, ay, te voy a mostrar cómo es que yo trabajo. Pero entonces aquí hay algo bien interesante, iglesia, porque nosotros muchas veces pensamos que cuando tú das, pues es para bendecir nada más a aquella persona. Pero el Señor aquí nos está demostrando que el dar es una acción que no nada más va en un sentido. Es una acción que es de doble sentido. Circula para allá y circula para acá. Es por eso que la palabra dar es muy importante. Bueno, la palabra y la acción de dar es muy importante para Dios. Y Él desea que nosotros, como parte de su reino, pongamos en práctica el dar. El dar tiempo, el dar amor, el dar todas las cosas que el Señor necesite que le demos a las personas que nos rodean. ¿Me ayudas tantito con música, Mafer? Pero entonces, esta mañana, iglesia, nosotros todavía no hemos resuelto la pregunta que nos hicimos al inicio. ¿Qué es lo que tú y que yo, como hijos de Dios, podemos dar esta Navidad? El Señor ya nos ha hablado un poco acerca de el verdadero significado del dar. Pero en los tiempos actuales, en estas festividades, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos? ¿Cómo nosotros podemos, pues, hacer lo que nos está pidiendo? Acompáñame por favor a 2 de Corintios 9:10. Segunda de Corintios 9:10. Y antes de que lo leas, nada más ya que lo tengas ahí, me gustaría que te pongas a pensar, y si quieres decirme, ¿cuáles son los regalos que Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos? ¿Cuál? Misericordia. ¿Qué más? El regalo más grande, iglesia, que Dios nos pudo haber dado es la salvación, la vida eterna. ¿Qué es entonces, iglesia, lo que Dios quiere que nosotros demos estas Navidades a las personas que nos rodean? El regalo más grande que Él nos ha dado. Compartir el Evangelio. Y en muchas ocasiones tú dirás, es que es bien complicado con mi familia. En muchas ocasiones yo no puedo hablar, yo no puedo hacer, yo no puedo decir. Me atacan, me dicen. Pero esta mañana, iglesia, verdaderamente, y el día de ayer que estaba yo tratando de ver cómo responder a esta pregunta, el Señor me dijo, vamos a leer el capítulo, los versículos. Fíjate, dice, Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta. El Señor nos está poniendo esta mañana la misión de esta Navidad. Nos está diciendo, la semilla es esta. Necesito que compartas el Evangelio. Necesito que saques a la conversación a mi hijo, a mí. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que le puedan ayudar a otros.
Si el Señor esta mañana, iglesia, nos está pidiendo que hablemos de Él, que compartamos del Evangelio, Él nos va a dar las condiciones necesarias, Él nos va a dar las herramientas necesarias y las palabras para poder hablar con aquellos que se encuentran a nuestro alrededor acerca de lo que Dios quiere hacer con ellos. Porque sí, a mí también me ha pasado. Si sale Dios al tema, oh, ya empezaste. El aleluyo. Y en mi corazón entra ese temor. Decir, es que tal vez lo estoy haciendo solo. Pero esta mañana el Señor nos dice, no te preocupes por eso. Puede ser que te rechacen, pero el chiste es sembrar la semilla esta Navidad. El chiste es dejar nuestro miedo a un lado, poner toda nuestra confianza en Dios y verdaderamente hacer lo que Él nos pide esta mañana, de dar ese gran regalo que Él ya nos dio a nosotros. ¿De qué manera, iglesia, tú y yo podemos compartir el Evangelio? Porque hay que ser astutos, hay que ser sabios para poder entrar, preparar el corazón de la otra persona. ¿De qué manera tú puedes impactar ese corazón y que no sea rechazo instantáneo? Además de dar el Evangelio, y apunta bien esto, iglesia, tú puedes dar tiempo, porque hay mucha gente que lo único que quiere es ser escuchada, que lo único que necesita es tener 5 minutos para poder desahogarse, para poder contar, para poder decir. Tú puedes dar tiempo. Puedes dar talento. ¿Cómo talento? Tal vez alguna familiar tiene una necesidad y tú eres bueno para eso. Tú compartes de lo que eres bueno para que esta persona salga bendecida. Puedes dar conocimiento. Es que no sé qué hacer en esta situación. Y tú conoces acerca del tema, conoces lo que Dios dice acerca de eso y por ahí también puedes entrar. Y puedes compartir afecto. Un abrazo, un beso, nada más. ¿Cuántas veces no te ha pasado que ves a alguien que se está quebrando y lo único que haces es abrazarlo? ¿Y qué pasa? Se calma. Su corazón se llena de paz. Porque se da cuenta que ya no está solo. Y esos son solo unos ejemplos, iglesia, de lo que podemos dar nosotros. ¿Qué estás dispuesto tú, iglesia, a dejar? ¿Qué estás dispuesto tú a controlar en tus emociones para poder hacer lo que Dios nos está pidiendo esta mañana? Porque estoy 100% seguro de que siempre, y tú lo has notado, existe la oportunidad de hablar de Él con tu familia. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? De manera consciente. ¿Cuántas veces hemos dado el paso para atrás y decir, híjole, es que creo que me puede ganar porque tiene comentarios más fuertes que los que yo? Les pasó tal vez hace poquito, ¿no? Allá en Monterrey, que el taxista decía, es que quiero conocer más y al inicio pues no sabes qué decir. Y hay personas que te dicen, ¿verdad? Como no, es que explíquenme más y más y tienen esa hambre.
Pero nosotros por miedo no le damos de eso que conocemos, de eso que hemos vivido. Miedo a que te pregunten algo y tú no lo sepas responder. Miedo a que te digan algo y tú te quedes sin palabras porque al parecer lo que dicen tiene coherencia. Pero el Señor esta mañana nos dice: no tengas miedo, porque yo pongo la semilla y te doy todo lo necesario. Y si te llegan a preguntar algo que tú no sepas, no pasa nada. No pasa nada. La verdad no lo sé, le puedes decir. Pero mi vida ha sido así y así y así después de conocer a Dios. Mi vida se ha impactado de esta manera y de esta otra manera por poner mi confianza en Él. Y tal vez lo que me dices no lo sé, pero no necesito saberlo para poder recibir el regalo tan grande que Él me ha dado. En la semana yo platicaba con mis papás y pues decíamos, bueno, ¿qué tipo de iglesia es Senda? Si pentecostal, si bautista, no sé, lo que sea. Yo no sé si esté bien en esta forma de pensar, pero el Señor en ese momento me puso en mi corazón el decir, para empezar, ni conozco todas las denominaciones, pero lo que sí estoy seguro es que yo vivo mi cristianismo, o intento vivir mi cristianismo conforme lo que dice su palabra. Ese tipo de preguntas tal vez te las hagan. ¿Qué tipo de acciones hacen? ¿Qué tipo de rituales tienen? Oye, pero eso no va en contra porque la ética dice. No lo sé. Tal vez nunca lo comprenda. Pero lo que sí sé es que el Señor esta mañana me está diciendo que yo te dé a ti esto que te estoy compartiendo. Y eso que también quiere el Señor que tú le des a las demás personas en estas fechas. Así que no tengas miedo, iglesia. Josué 1:8, uno de mis versículos favoritos, dice: no tengas miedo. Esfuérzate y sé valiente. Yo pongo la semilla, dice el Señor, y pongo todo lo necesario para que tú puedas cumplir mi voluntad en tu vida. Y si la persona acepta lo que tú le estás dando, gloria a Dios. Y si no lo acepta, ya no queda en ti, iglesia. Pero lo que sí hiciste es poner esa semillita. Lo que sí hiciste es darle a conocer el poder de Dios a alguien que probablemente en un futuro lo necesite. Que probablemente en un futuro diga: ¿cómo no me acerqué antes? Ya me lo había dicho Jorge, ya me lo había dicho Mario. Ese, iglesia, es el regalo que nosotros podemos dar como hijos de esta Navidad. ¿Qué te parece si oramos un poco esta mañana? Señor, te doy muchas gracias, Padre, porque tú has hablado a tu congregación. A mí me queda claro, Señor, que todo lo que se llega a escribir en estas hojas, en estos celulares, es palabra tuya, porque a nosotros no se nos podría ocurrir. Eres tú hablando a tu iglesia, Señor. Eres tú comunicándose a tu congregación. Eres tú diciéndonos cómo podemos impactar en la vida de los demás. Y esta mañana tú nos has demostrado cuál es el regalo más grande que nos has dado. Nos has demostrado que quieres que seamos como tú. Y nos has demostrado cuál es ese regalo
que quieres que nosotros como hijos de Dios demos a las demás personas. Pero necesitamos de ti, Señor. Hacemos lo que está en tu palabra y no te apartamos. Te pedimos tu ayuda esta mañana. Tu ayuda para que esa valentía se encuentre en nuestro corazón y nosotros podamos encontrar el medio, nosotros podamos encontrar la brecha por donde comenzar a dar ese regalo, Señor. Te pido que también nos des astucia para poder observar y discernir cómo se encuentra la otra persona y de esa manera poder darle la buena noticia, demostrarle, explicarle, darle a conocer lo maravilloso que tú eres, Señor. Y que al finalizar estas fiestas navideñas, que al finalizar todo esta celebración, nosotros podamos tener 1, 2, 3, los que tú quieras, Señor, pero que sean más personas dentro de tu reino, más hermanos en Cristo. Porque nosotros, Señor, ya no queremos nada más conocer, queremos conocerte a ti a través de la acción. Queremos poder palparte y poder sentirte en medio de lo que tú haces a través de nosotros, de tu poder, Señor. Ayúdanos, Padre, a prepararnos y ayúdanos a poder hablar de manera segura, de manera precisa, lo que tú quieres que digamos a todas estas personas que nos rodearán estas festividades. Todo esto, mi Dios, te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado, que es sobre todo nombre y en el cual confiamos plenamente. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Nos vamos con un retazo, iglesia, pero confiemos en que Él siempre estará con nosotros. Dios los bendiga.